Buenas tardes para todos, estamos en Argentina y para mí resulta un gusto poder compartir una experiencia única como cada intervención en organizaciones. Hoy estamos junto a Daniela Barral, la coach con quien compartimos el desafío de acompañar a DCM Argentina. Y hoy junto a Claudia Nabone, su directora de Recursos Humanos, a quien damos la bienvenida, y ya le compartimos directamente para que Claudia nos empieces a contar vos de qué se trata DCM en Argentina, qué los motivó a buscar a crear textos o buscar una propuesta, y ahí nos encontramos. Muy bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Un gusto volver a vernos. Hola. Es lindo volver a verse. Y buenas tardes a toda la gente que esté ahí del otro lado escuchándonos. Mi nombre es Claudia Nabone. Soy Business Partner para DCM Argentina, con países de responsabilidad ahí del Cono Sur. Eso es Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Estoy en DCM hace 12 años trabajando en el área, y ahí contarles un poco acerca de la compañía, acerca de quiénes somos en DCM, qué es DCM, para quien no está ahí en el tema y conoce. DCM es una compañía holandesa con casa matriz en Suiza, y tenemos nuestra regional en Brasil, ¿okay? Es una empresa que tiene enorme cantidad de unidades de negocio a nivel global. Nosotros específicamente estamos en el clúster de nutrición. Ese es nuestro foco, nuestro principal actividad. Y llevando DCM a Argentina, particularmente en Argentina operan 4 unidades de negocio distintas: nutrición animal, nutrición humana, una división ahí de full specialties y una división de personal care, ¿okay? Esos 4 negocios son los que tenemos actualmente y desde hace mucho tiempo ya en actividad en Argentina. Vos preguntabas ahí, Marcelo, qué nos llevó a buscarlos, a dar con ustedes. Y la verdad sí, como compañía matricial y una gran compañía, pensemos ahí que DCM no en Argentina, pero sí a nivel mundial, somos una población ahí de 24.000 empleados. Ahí ustedes podrán imaginar el tamaño de organización, la cantidad de negocios también que existen dentro de esta organización. Y claro, en estas compañías pasa muchas veces que uno no se da cuenta y empieza a trabajar como en silos, ¿no? Porque hay tantas unidades de negocio y las áreas de soporte abastecen esos negocios en términos generales. Entonces, nos encontramos en algún momento con la necesidad de poder trabajar esta metodología de mirar la organización en silos, ¿sí? Y ahí un poco más hablando desde el punto de vista de recursos humanos o de People and Organization, como decimos en nuestra compañía, identificamos fundamentalmente que teníamos una gran oportunidad para fortalecernos, ¿no? Como un One DSM, ¿no? Una sola compañía. Y ahí estuvo, creo que, el principal disparador de por qué trabajar, obviamente a partir de un equipo de liderazgo para después hacer un cascade en toda la organización de DCM Argentina. Cuáles eran esas razones que nos llevaban a pensar y a creer que
si trabajábamos eso desde arriba, ¿no? Podíamos traer un valor agregado enorme a la organización y un poco lo que hablamos acá en el título, ¿no? de nuestra reunión hoy, que es que en la transformación está la fuerza, justamente. Eso fue un poco y muy a grandes rasgos la razón por la que lo fuimos a buscar para pedir ayuda. Claro que no, claro que sí, ¿no? Pensaba que no siempre tenemos suerte cuando vamos a nuestros clientes de encontrar a nuestro socio de HR con tal convicción. Que ¿Vos habías pasado alguna vez por una experiencia como esta? No de manera personal, no habíamos tenido esta experiencia en DCM Argentina. Sí habíamos tenido una experiencia de este estilo, similar en otra región de América Latina, ¿sí? ¿Por qué digo similar? Porque un punto, y ahí no sé si ustedes recuerdan, un punto que yo tenía muy claro al comienzo y mi equipo de colegas también en este sentido, pero sobre todo vuelvo a hablar desde un lugar quizás de recursos humanos. Acá no hacía falta ir a buscar un enlatado, un producto ya hecho, ¿sí? Un esquema de coaching, de manual que podamos nosotros replicar. Y porque eso, claro, para mí sí, seguramente iba a traer un valor, pero lo que necesitábamos justamente era construir en equipo, construir en conjunto y claro, con la ayuda de crear contextos, un programa personalizado. ¿Por qué? Porque cada organización y aún mismo dentro de DCM, de una misma organización, seguramente los desafíos que tenía la otra subregión que conozco eran distintos a los que teníamos en Argentina. Entonces, sí se hizo algo similar, algo parecido, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Ok, y entonces sí, una vez que estuvimos validados, y acá hubo un trabajo, quiero reconocerlo, de Gerardo Soula con su experiencia para mirar organizaciones matriciales, para decir, ok, va por acá, conversaciones con los regionales, y así entonces les podemos compartir, si les parece, entonces un video de esa primera jornada, donde vamos a tener a los... a los protagonistas de lo que se iban a venir y que muchos no sabían a qué venían, pero los vamos a escuchar entonces en primera persona. ¿Les parece? Vamos entonces. Vamos. Hola Clau, ¿cómo llegas hoy? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, llego bien, la verdad que muy entusiasmada, con muchas ganas. Es nuestra primera sesión de nuestro Argentina Growth Program y ahí con bastante expectativa de qué es lo que hoy vamos a poder construir juntos. ¿Cómo llegas hoy? Bueno, bien, acá súper contenta, acá en este lugar divino, con un día espectacular. Bueno, muy motivada, la verdad que tengo muchas ganas de empezar a trabajar ya y bueno, que nos divirtamos y bueno, logremos los objetivos que nos proponemos. La expectativa de esto es que este equipo realmente se convierta en un organismo dentro de la compañía que tenga la capacidad de definir, la capacidad de influir, la capacidad de motivar y todos juntos y con un mismo mensaje. Bueno, buenos días, un poco como llegamos, con mucha expectativa. Está muy bueno trabajar y entrenar en los equipos y tener los mismos objetivos, va a mejorar en el día a día nuestro y en los resultados estoy muy seguro que se va a ver enseguida.
La verdad que con muchas expectativas y queriendo lograr a lo largo de todos estos días que nos vamos a ir juntando, tener una mayor unidad como equipo y lograr un entendimiento de todo el grupo de liderazgo para tener una mejor consecuencias en lo que es el resto del equipo que cada uno tenemos. Bueno, la verdad es que estoy muy expectante, muy entusiasmado con toda esta dinámica de trabajo en equipo. Creo que estamos en un momento que podemos mejorar todavía aún más. Creo que nos podemos conocer mucho más como personas y desde las personas en el fondo también hacer un mejor equipo desde el liderazgo de Argentina. Mi expectativa es que podamos hacer un buen trabajo como Juan 10 años. Gracias. Muy bien. En esa primera jornada donde estuvimos entregados a una experiencia inédita, vos, Dani, como coach, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo saliste? ¿Qué te acordás de ese momento? Bueno, resonaba ahí la palabra de expectante, ¿no? Y nosotros también estábamos expectantes porque nos encontrábamos con un equipo de directoría que cada uno en su negocio era exitoso y que acá se planteaban el desafío de One DCM no quedara en un eslogan de marketing, sino que fuera vivido por la organización de la Argentina, ¿no? Por la región. Entonces, la expectativa tenía que ver con, si quieren, crear los contextos para empezar a mirar las maneras en las que este equipo se vinculaba, trabajaba, generaba algunos resultados y empezar a mirar, nosotros traemos esto del juego por ganar, ¿no? Pero una visión compartida que los moviera a ganar una fuerza distinta y sostenida a la que venían teniendo, ¿no? Porque cada uno en su negocio resultaba exitoso. Ahora, ¿cómo logramos el éxito juntos, ¿no? Para lograr otras cosas que se proponían, ¿no? Entonces también la palabra es ahí, es una pregunta que sostuvimos durante mucho tiempo a lo largo del programa. Sí, bueno, a mí me pasaba igual y bueno, después cuento, pero Claudia, ¿cómo saliste vos de ese momento y más vos desde tu rol, cómo te ibas dando cuenta que la cuestión iba queriendo, que iba pregnando, qué señales tenía? Bueno, primero es lindo ver ese video porque me trae ahí muchos recuerdos, ¿no? De cómo entramos, ¿no? Me siento un poco así, permítanme el ejemplo, pero cuando los niños van a colegio por el primer día, ¿no? Y ahí que hay una expectativa y que... Entonces, y hoy cómo estamos, ¿no? Hoy verdaderamente estamos en un nivel arriba de organización de equipo y de construcción de equipo, ¿no? Entonces, un poco respondiendo ahí tu pregunta, Marcelo, yo quizá la fuerza más grande, la movilización mayor que yo tenía dentro en el momento en el que comenzamos y a medida que iban pasando las jornadas y que comenzamos a trabajar, a hacer un trabajo propio ahí de construcción de equipo, la principal fuerza que a mí me movía era el hecho de tener la oportunidad en nuestras manos, de crear un cambio, de traer un cambio, de generar una transformación. Para mí ese era el motor que me impulsaba desde el minuto 1 y creo haberlo compartido con el equipo en más de una oportunidad, eso junto con mis colegas ahí.
teníamos una enorme oportunidad en las manos de transformar un modelo de liderazgo, un modelo de gerenciamiento que hasta hoy teníamos y que todavía faltaba un montón, mucho camino por delante para ganar, ¿sí? Esto que traíamos al comienzo de la charla, ¿no? Entonces quizá ese fue el motor principal que a mí me movilizaba a empujar el barco, ¿sí? ¿Por qué me iba a empujar? Porque estas cosas no son tan sencillas, ¿no? Ahí Daniela bien decía, veníamos de ser un equipo de liderazgo, cada uno gerenciando un negocio o un área que les iba muy bien, ¿no? Que traía ahí buenos resultados. Entonces, ¿por qué cambiar si esto está trayendo buenos resultados? Entonces, creo que ese punto fundamental de decir, tenemos en nuestras manos la oportunidad de crear un valor adicional a lo que hoy estamos entregando y estamos trayendo para la organización, y un valor adicional a cómo estamos funcionando nosotros como equipo, ¿sí? Como un equipo ahí de nivel alto de la organización. Entonces, creo que ese fue el principal motor y eso fue lo que movilizaba todo lo demás. ¿Por qué digo que no fue un trabajo sencillo? Porque verdaderamente no lo es. Estamos hablando ahí de profesionales que ya vienen con trayectoria de carrera, algunos con muchos años de trayectoria dentro de la organización, otros afuera, pero cada uno con su estilo, ¿no? Y los estilos, a medida que vamos creciendo y vamos madurando y venimos más adultos, son más difíciles de cambiar. Entonces, creo que el desafío sin duda estaba ahí, lograr entrar todos en el mismo loop, lograr entrar todos con la misma credibilidad de lo que estábamos haciendo, para justamente ahí querer cambiar, porque podemos presentar muchos PowerPoint, ¿no? Podemos hablar mucho y las personas que estamos en recursos humanos sabemos bastante de esto, pero el PowerPoint puede quedar ahí. Si una persona, un individuo no tiene interés genuino de cambiar, no cambia. Entonces, ese creo que quizá era el principal desafío inicial, de decir, realmente queremos generar un cambio, realmente necesitamos revisitar actitudes, comportamientos, relacionamientos, comunicación, muchos puntos que incluyen un trabajo en equipo y que tuvimos que visitar de cero, ¿sí? Y hacer un mapeo de cero para poder llegar a visualizar y para poder llegar a identificar aquellas cosas que necesitábamos mejorar entre nosotros y como líderes influenciadores que somos, ¿sí? Saben, cuando las escucho y me voy a aquella jornada, me encontraba recordando que estábamos en principio frente a que nos vamos conociendo y vamos juntos, pero con una empresa que había tenido hace unos años un incendio y que resultó que se quemó la empresa, se quemó literalmente la planta, siguieron dando servicios. Por lo tanto, no tenemos duda de la fuerza, estábamos jugándonos, y me parece que ahí Claudia, vos y todo el equipo de directoría estaba claro, es si pueden sacar fuerza de otro lugar que no resulte una situación dramática. Y digo esto en el contexto de Argentina, que a veces cuando no nos queda otra, decimos, bueno, salió lo mejor de nosotros, pero ¿tendremos la inteligencia como empresa de hacer algo diferente si no estamos en una situación que se nos quema la planta? Y entonces a mí me pasaba de verlos con un respeto, porque se les quemó la casa y los clientes no se enteraron, porque seguían dando servicio. Digo, eso para mí resulta algo, decir, me saco el sombrero, pero a su vez, como ya saben que en una situación dramática había una cierta situación de confort. No sé si
si en eso vos acordás o ustedes se acuerdan. Y entonces, bueno, ¿cómo están hoy? Porque no se volvió a incendiar la planta, sin embargo, unas cosas cambiaron y la fuerza apareció. No se volvió a incendiar una planta, y esa es una frase que dentro de la situación ahí crítica, por supuesto, ¿no? Pero ha quedado entre nosotros internamente, porque entendimos que no es necesario que pasar por una situación de esa naturaleza para poder funcionar como un equipo high performance, ¿sí? Como un equipo ahí que tiene una conexión genuina, que podemos tratar los temas cuales sean, y ponerlos sobre la mesa e intercambiar formas de pensar, que podemos traer ahí un empoderamiento y una confianza propia y hacer un cascade para los equipos que tenemos debajo. Entonces, pero claro, todo eso fue ahí un trabajo en conjunto, una madurez también en relación a la resolución de conflictos. Ganamos eficiencia en la toma de decisiones. Y eso tuvo que ver con la apertura que tuvimos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí, creo esa frase ha quedado ahí para la historia, y fue muchas veces un impulsor, fue muchas veces un motor para seguir adelante y para seguir trabajando en el objetivo que nos habíamos puesto. Dani, pensaba, bueno, en este aprovecho y lo cuento, que yo estuve más a cargo de las jornadas generales y más en la supervisión general, pero vos estuviste en los coaching individuales y en los trabajos de facilitación y ahí más en la interna. ¿Cómo vivías vos esto de los tiempos que ellos tenían para hacer ciertas cosas? ¿Nos contás algo de esto? Bueno, decía antes que sostuvimos esta pregunta de la construcción de visión o de la construcción del juego por ganar que tenía este equipo para incomodarse para entrenar. Porque como bien trajiste antes, sabíamos que este equipo tenía la fuerza porque la habían vivido en emergencia, pero no la mostraban en otro contexto, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con cada uno y en espacios distintos, en espacios de coaching de equipos, coaching individual, incluso empezamos a trabajar con coaching de equipo con cada uno de los equipos de los directores. Pero particularmente al inicio del trabajo creo que nos enfocamos, y ahí Claudia, vos podés dar fe de esto, en el encuentro que ellos tenían dentro del equipo de directoría, ¿no? Y del pasar de juntarnos para ver en lo que anda el otro, casi como una reunión informativa, a transformarlo en un espacio de construcción conjunta, donde mucho después de los planes de acción y de los casos de negocios incluso que definieron conjuntos salieron de esa mesa, ¿no? Y por momentos nos preguntábamos, esto en todo proceso, ¿no? Damos 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás, y a veces parece que lo tenemos y la encontramos y damos, y a veces parece que la fuerza se nos va, y ellos todo el tiempo fueron dando indicios de que eran un equipo que estaban dispuestos a jugar eso. Eso que traes, disculpa Marcelo, eso que trae Daniela creo que es ahí, es clave,
Y claro, estamos mirando, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Dicen hay un dicho muy conocido, y es así, es real. Hoy lo vemos, y uno parece que mirara como fuera de contexto, ¿no? Que hubiésemos sido otras personas. Pero claro, éramos nosotros y con cuestiones que no tenían que ver con cuestiones personales, no tenían que ver con actitudes que uno traía de una manera alevosa, ¿sí? Sino que eran parte de nuestros perfiles profesionales en ese momento, y hoy, habiendo trabajado todas esas cuestiones y habiendo ido para adelante y para atrás muchas veces, sintiendo quizá un cansancio, porque esto de salir del lugar de confort no es tarea fácil para nadie, para ninguna persona, ¿sí? Ni para directores, ni para ningún ser humano, ¿no? Entonces, eso traía ahí un esfuerzo y una energía adicional, sin lugar a duda, sí. Y ahí y ahí te reconozco, Claudia, que muchas veces vos eras la que traía este sentido de urgencia, ¿no? Me acuerdo al inicio del programa que era como junio y seteaban encuentros en agosto, septiembre, ¿no? En esto de poder vivenciar la oportunidad que tenían, y esto era algo que vos vivías internamente, y traer vos el sentido de urgencia de tenemos la oportunidad, no la dejemos pasar, ¿no? Es que yo creo así, Dani, que todos en algún punto fuimos impulsando para mejorar esa agenda, ¿sí? Todos. Yo quizá porque en mi cabeza estaba esto de que, como les comentaba, les compartí al comienzo, yo sentía verdaderamente, de una manera muy transparente, yo sentía una oportunidad gigante que tenía acá en la mano. Sí, o la dejo acá sobre la mesa, la oportunidad que la compañía nos está dando de construir, de mejorarnos, porque esto trae también un crecimiento, una madurez, una mejoría, no solo como profesionales, sino como seres humanos, ¿sí? En nuestros relacionamientos después en nuestra vida, ¿sí? Entonces, o lo dejo acá y lo voy postergando, o lo agarro y aprovecho esta oportunidad que me está dando la compañía y la pongo en marcha. Pero al fin del día yo creo que todos, cada uno de nosotros fuimos impulsando esa y de alguna manera modificando esa agenda, porque siempre está primero el negocio, ¿no? Y así hay que atender el negocio. ¿Para qué tengo que hacer la agenda ahora con Marcelo, con Daniela, con Claudia, que viene con esto y demás? Creo que todos fuimos aprendiendo sobre la marcha, y uno va aprendiendo sobre todo a medida que empieza a ver resultados. Y ese fue el momento clave, en donde el barco de alguna manera empieza, ¿no?, a ir solito. Cuando se empiezan a ver los primeros resultados del trabajo que estamos haciendo, cuando se empieza a ver ahí que hay cambios significativos que tienen que ver con la confianza de equipo, con la apertura a tener conversaciones difíciles, esas que antes hacíamos ahí, procrastination, ¿sí? Las vamos pasando para adelante porque no tengo ganas de tratar este tema, ¿no? O desaprovechar quizá encuentros como pueden ser reuniones claves de nosotros como líderes, y hablar de cuestiones que son más triviales o más livianas, porque ahí si no hay que traer las conversaciones difíciles y no está bueno, no me gusta. Entonces, todo lo que fuimos ganando con el programa en relación a confianza, a vencer barreras de comunicación entre nosotros, a tener realmente un entendimiento más genuino,
fue lo que en definitiva nos fue motivando cada vez más, sin lugar a duda, y acortando esa agenda, haciendo los tiempos más cortos para verdaderamente entrar en el juego nuevamente, sí. Sí, yo pensaba que ustedes tengan, como toda persona que esté en el juego matricial, hay tanta, no sé si decir burocracia, cosa por cumplir, que entonces lo significativo parecía que quedaba diluido, hasta que en un momento, lo recuerdo vivamente cuando uno de ustedes dice, pero entonces podemos hacer una reunión de directoría distinta. Y así empezó a aparecer la necesidad de... Hay un dicho que dice, la sombra a veces aparece como más grande que el bicho, ¿no? Y el bicho, había cuestiones que había que atravesar, y había que conversar y aclarar. Y bueno, y los aclararon, y en algún momento aparecieron, tuvimos la posibilidad de verlo hacia adentro y hacia afuera como una sola voz. Y eso al principio parecía ciencia ficción, pero lo estaban logrando. Aparecer como un equipo, no sé, en palabras de ustedes, que al principio aparecía como victimizado, resulta que hoy aparecía como un equipo, no sé, a imitar, a reconocer, y resulta que no había pasado tanto tiempo. ¿Qué duró? Un año el proceso, un año y algo. Cerca de un año. Y ahí ese punto que traes, Marcelo, de victimización, yo creo un poco así. Creo que todos los argentinos en algún lugar traemos esta cuestión de victimizarnos, ¿no? Y no es que nos faltan argumentos, ¿no? Tenemos ahí, sin entrar en detalle, nuestra grandiosa Argentina nos da material siempre, ¿no? Pero hay una tendencia ahí del argentino a victimizarse por la situación económica, o porque, en fin, las cuestiones sociales, o no sé, siempre hay un poco de eso. Y sí, creo que en el caso nuestro traíamos algo en este sentido, ¿no? Traíamos algo en este sentido, que por suerte detectamos ahí a tiempo, y generamos ese mindset para poder pensar de otra manera, ¿no? Para salir de ese lugar de víctima, porque las cosas me pasan a mí, y transformarlo en, ok, este es el problema, cómo mejor llevamos adelante este problema, cómo mejor encaramos esta situación, ¿sí? ¿Qué alternativas distintas a lo que ya sabemos que está y que no podemos cambiar, porque va a seguir estando? ¿Cómo mejor nosotros podemos operar como head de negocio, como head de una organización y de un site, para salir de esa situación y traer resultados distintos, diferenciales y demás? Sí. Y cuando ustedes empezaron a operar de ese modo, también estuvieron dispuestos a abrirlo con otros jugadores, ¿sí? Gente que no estaba en esta mesa donde tomaban decisiones. Y eso requiere una autoconfianza que nos dimos cuenta que la iban construyendo en acciones día a día, porque hasta que llegó un momento que presentaron la visión, el futuro, se lo presentaron a toda la organización, y justo estábamos en medio de la pandemia. Sí. Ahí nos tocó un desafío que ni estaba pensado, claro, obviamente que no, estamos hablando ahí de pandemia. Y un poco ahí para la gente que está escuchando, el objetivo inicial de entrada, esto había sido trabajar nosotros primero en conjunto, pero claro, si ese trabajo quedaba únicamente en nosotros, íbamos a perder fuerza, porque lo que necesitábamos era transmitir o hacer un cascade en toda la organización, para que toda la organización comenzara a trabajar de una manera distinta también. Y ese era un gran desafío, y sigue siendo un desafío, porque hoy día nosotros estamos transitando esa jornada, ¿sí? No estamos hablando de cambios que se puedan generar de un mes para el otro, de una semana para la otra. Es un trabajo
en conjunto, un trabajo arduo, que la verdad estamos muy orgullosos de llevar adelante. Nos tocó en pandemia, como bien decís, Marcelo, hacer esa presentación para todo Argentina, y lo logramos. Y nadie estaba preparado para eso, pero creo que ahí tuvimos la ventaja de estar mucho más consolidados nosotros para poder hacer ese trabajo de una manera remota y organizada y generar también una mirada de líderes únicos, ¿sí? O sea, un solo modelo de liderazgo, una sola voz, ¿sí? Un solo mensaje, como señal de un cambio real que verdaderamente ocurrió, ¿no? Y que verdaderamente logramos. Entonces... A mí me quedó una expresión tuya de contar con los motores del cambio que al inicio del programa visionamos. Esto lo tomé textual tuyo, porque eso debe estar ocurriendo hoy mismo, quizás para dedicar un rato para hablarle a otras empresas que tienen una estructura matricial y que se encuentran con desafíos, que estás hablando de DCM, pero estás hablando de tantas. Y muchos pueden tener las buenas intenciones, pero vos estás dando testimonio que esto resulta posible. Entonces me gustaría que dediques un espacio más allá de lo que nosotros hicimos, que podemos hablar un rato más, pero que vos le puedas hablar a gente que está viviendo la misma que vivían ustedes y que aún hoy en pandemia incluso hasta puede tener más sentido involucrarse y atravesar algunos lugares. Sí, total. Como bien decís, nosotros estamos en ese viaje ahora, ¿sí? Nosotros estamos y con muy buenos resultados, ¿no? Donde esos motores del cambio que en algún momento identificamos son también los gestores de que las cosas estén aconteciendo a nivel organizacional hacia abajo. Claro, eso no significa que nosotros ya cerramos la carpeta, ¿no? Porque ya están los motores del cambio, no, en absoluto. Es un trabajo grande que estamos haciendo y que estamos dirigiendo. Y ese cambio organizacional, ese cambio de clima laboral, ese cambio de compromiso muy marcado y muy visible, y que por otro lado también ahí podemos cuantificar, si podemos decirlo de algún modo, con nuestras encuestas internas y demás de clima laboral, donde evidentemente hay un cambio significativo. Es logro de todos, ¿no? Entonces, quizá para la gente ahí que esté escuchando y que esté en situaciones que en algún momento lo pensó o que no lo pensó, pero que a partir ahora de nuestra charla puede empezar a aparecer ahí en la mente, yo diría sí, que sí se puede. A veces cuando uno no tiene noción o cuando no pasa por su agenda la posibilidad de tomar un acompañamiento de coaching, hacer un trabajo de equipo, como decía yo al comienzo, personalizado, no puede visualizar quizá los cambios que podrían venir. Yo sí recomiendo hacer un trabajo de esta naturaleza, sobre todo en organizaciones que no es el único modelo, ¿no? Pero las multinacionales tienen, yo siempre digo así, yo amo trabajar en una multinacional. Mi experiencia en una multinacional fue muy buena en muchísimos aspectos. Tiene como todo y como todas las empresas y organizaciones y estructuras sus pros, sus contras. Quizá así de grande como un elefante, ¿no? Como son las organizaciones, las multinacionales enormes, también los movimientos son más lentos. Quizá eso es algo que
en una pyme, en una pequeña empresa, las cosas acontecen, suceden de una manera más ágil, ¿no? Las decisiones se pueden tomar de una manera más ágil. Nosotros teníamos este desafío también, que es que estamos en una multinacional y muchas veces los procesos, las decisiones y demás no están tan ágiles o no estaban en ese momento tan ágiles como nosotros necesitábamos. Entonces, para aquellos que están en situaciones similares, sí recomiendo totalmente hacer un trabajo de esta naturaleza. Lo que quizá como mensaje dejaría es que las personas cambian en la medida, otra vez, que quieren cambiar. Si la gente tiene claro qué es lo que desea, cuál es su norte y su visión de crecimiento y de transformarse en un equipo ahí con características high performance, se puede, es cuestión de trabajar. El cambio, podemos ser una compañía, transformarnos en una compañía diferente. ¿Por qué? Porque a las compañías las hacemos las personas. Entonces, si cambiamos lo de adentro, si cambiamos los comportamientos que son fundamentales, si traemos diversidad en las organizaciones, y diversidad hablo no solo de diversidad de género, de raza, sino hablo de diversidad de ideas, de creencias, de modelos, eso hace verdaderamente que los equipos se comiencen a unir, ¿sí? Se comiencen a mezclar, que justamente es lo que necesitamos. Necesitamos mezcla, necesitamos un mix, necesitamos diversidad en los equipos de trabajo. Y eso creo, Marcelo y Dani, creo que eso es parte de un trabajo ahí que hicimos, que fuimos haciendo quizá no con ese nombre y apellido, pero al final del día representó un cambio de esa naturaleza en nosotros, ¿no? Cuando en la primera etapa de nuestro trabajo nosotros solemos entregar o compartirles a quienes van a trabajar con nosotros un diagnóstico del relevamiento que hicimos inicial, ¿no? Y ahí había una frase que pusimos que decía, la transformación emerge innovando en el contexto vincular. ¿Qué queremos decir con eso? Parecen, lo que traíamos ahí era que la transformación de este equipo y de SM Argentina iba a suceder cuando empezaran a mirar ciertas maneras en las que se vinculaban, ciertas maneras en las que hacían con otros, ciertas maneras en las que logro algunos resultados con otros. El título del vivo de hoy fue "La transformación está la fuerza". Y la fuerza surgió en la medida en que estuvieron dispuestos a mirar ciertas maneras que tenían como equipo. Y que eso después permitió que cascadeara para abajo. A mí me encantó, Dani, y también ya ir cerrando, pero quiero, Claudia, que sepas que para nosotros, aún en momentos que cuando hablábamos con Dani en los relevamientos, que ustedes nos decían algunas cosas y nosotros le decíamos, bueno, ¿y lo vas a decir? No. Y ver que unos meses después, eso que enfáticamente decía, yo no le voy a decir esto, él se tendría que haber dado cuenta, o ella, porque cuando ustedes atravesaron por eso, a mí me dio un respeto por ustedes, me sentí sentí un privilegio de verlos como lo que ustedes enfatizaban, que de ninguna manera le voy a decir esto. Creados los contextos vinculares, como decía Dani, empezaba a florecer el jardín. Y incluso después salieron al final, eso también me llamó la atención, que salieron al final
dificultades que tenían para apalancarse con líneas de negocio de productos diferentes, de traer cuestiones donde ya se reían, cosas que les habían pasado, pero nunca habían reconocido que les habían pasado. Como ser ir a ver un cliente y cuando salimos encontrarnos con alguien de la misma empresa esperando para hablar con la misma persona, que a su vez nunca se enteró ninguno de los dos que el cliente tenía deuda, porque no habíamos hablado con el área de finanzas, y cuando ya esto queda parte de las anécdotas del pasado para decir, eso, ahí hicimos diferente, en las cuestiones sensibles de un alineamiento fundamental para expresarnos con una sola voz. Claudia y el equipo de SM, a mí me da una alegría verlos, porque no se los regaló nadie. Así que te quería agradecer muchísimo por tu coraje y en tu nombre, el de todo el equipo, de habernos permitido acompañarlos, y también esos motores que desde abajo pedían pistas y ustedes tuvieron la grandeza de dárselas. Así que bueno, te lo quería expresar y de veras, con emoción, muchísimas gracias por la posibilidad. Mira, de verdad que la agradecida soy yo. Me encantó que me hayan llamado, que dar esta oportunidad, y también para mí es la oportunidad de poder dejar un mensaje para los que estén escuchando y otra vez, que quizá nunca lo pensaron en hacer que se puede hacer un trabajo de esta naturaleza, o si lo pensaron todavía no se animaron, ¿no? Para mí un poco así, recomiendo 100% una actividad de esta naturaleza. Es un cambio radical, nos hace más felices, nos hace más eficientes, nos hacen desarrollar ahí todo nuestro talento y potencial, que es lo que tenemos para dar en las organizaciones. Y me siento muy, muy agradecida de que se hayan acordado de nosotros, de nuestro trabajo. Hoy no están mis colegas acá conmigo porque hay un tema ahí de conflicto de agenda, ¿no? Y demás, pero la idea era que pudieran estar, quizá para otra oportunidad, poder armar algún otro vivo y que puedan estar todos, también para que ellos den su testimonio. Pero en nombre de ellos también agradezco enormemente la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Paramos por acá, les agradecemos a los que nos han acompañado y bienvenidos a los comentarios en LinkedIn de qué se trata este tipo de propuesta de jugar como socios estratégicos a favor de la posibilidad. Gracias Claudia Navone, gracias Daniela Barral, y la seguimos en cualquier momento. Chau, chau, chau. Chao Claudia, gracias. Gracias. Saludos.